Y no habría pastel. Y pues sería bastante transparente. Vale. Pero ¿qué es lo que ha encontrado el señor Thomson? Pues que a medida que los iba lanzando, lo iban atravesando y de vez en cuando una partícula rebotaba. Según el señor Rutherford, esto es tan sorprendente como lanzar un obús de 15 pulgadas y que contra un pañuelo de seda y que rebote. Realmente es sorprendente. Contra un pañuelo y que rebote. Sí, porque fíjese, Imposible. esto es imposible. Fíjese, según el modelo del pastel de pasas, si tenemos la materia difuminada de forma continua, la radiación que se emite contra él debería pasar tranquilamente atravesándolo, porque la densidad es muy baja. Pero al ver que de vez en cuando rebota, la mayoría atraviesan y algunos de vez en cuando rebota. ¿Qué ha pensado el señor Rutherford? Hombre, si resulta que toda la materia del átomo está concentrada en un punto muy diminuto, lo más fácil es no golpear a ese núcleo diminuto. Pero de vez en cuando podemos golpearla y entonces, como es un núcleo muy denso, rebotar. Entonces ahí es donde venimos a su modelo que me acaba de mencionar del Sol y los planetas. Claro. Entonces Rutherford ha dicho, igual que el Sol y los planetas, el núcleo del átomo tiene unos electrones que están dándole vueltas al núcleo del átomo y tenemos el siguiente modelo atómico después del señor Thomson, el del señor Rutherford. Un núcleo y electrones orbitando ese núcleo. ¡Wow! Pero piense que estamos hablando de una millonésima parte de un milímetro. Estamos hablando de tamaños realmente muy pequeños. Ya. Bien, entonces. Por cierto, ya que hablamos de palabras raras y extrañas, he oído decir, porque me he informado, que hay unos misteriosos rayos X. Hay unos misteriosos rayos X. Estamos hablando del año 1895, el señor Röntgen, un señor trabajando, usted no lo va a adivinar, pero estaba trabajando ¿con qué? Con un tubo de rayos de Crookes. Es decir, el mismo tubo que le he estado explicando. Sí. Bueno, yo lo he apuntado aquí. Muy bien. Pues ese tubo está revolucionando realmente a los laboratorios de física. Resulta que ese tubo estaba estudiando propiedades de fluorescencia, fosforescencia en algunas sustancias y él se dio cuenta que al encenderlo había un material fluorescente y por lo tanto emitía estos rayos y activaba la fluorescencia. Pero resulta que lo hizo con todo el tubo tapado en una caja de cartón negra. ¿Y qué pasó? Pues que se seguía emitiendo, se seguía brillando el material fluorescente. Y dices, pero vamos a ver, estoy emitiendo unos rayos, los estoy tapando con cartón negro, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Algo estaba saliendo, atravesando ese cartón. Ya. Dentro del tubo, el señor Thomson nos ha enseñado que dentro del tubo lo que viajaban eran electrones, pero al impactar esos electrones con una sustancia que había impregnado el señor Röntgen, resulta que aquella sustancia emitía otro tipo de radiación, que son los misteriosos rayos X. De hecho, se llaman rayos X porque en matemáticas X es la incógnita, es lo desconocido. Eran unos rayos nuevos desconocidos. Pero es más, no solo es eso, sino que además hizo más experimentos. Él dijo, vamos a ver, estamos hablando de que atraviesan el cartón. ¿Atravesará algo más?, se preguntó. Hizo más pruebas. Lo que le he comentado de la puerta es cierto. Lo que hizo es, vamos a colocar un poco de madera con la sustancia fluorescente detrás, a ver si se activa, y se activaba. Salió de su laboratorio al otro lado de la puerta y se activó. Es más, hizo un experimento con su señora. Le pidió que sostuviese una placa de fotografías detrás de su mano. Perdón, al contrario, delante de su mano, detrás de su mano. De tal manera que estaban los rayos misteriosos X, puso la mano la señora y detrás la placa. De tal manera que esa placa es susceptible, por los productos químicos que llevan los elementos, es susceptible de hacer una fotografía, usted ya lo sabrá, trabaja en el periódico El Día. La cámara. Pues resulta que consiguió hacer una fotografía de los huesos de la mano de la señora. Es decir, la vio por dentro. Estamos hablando de que estos rayos atravesaron la carne de la señora Röntgen, pero los huesos que son más densos no los atravesó y por lo tanto quedó la sombra de los huesos en la placa fotográfica. ¿Y le quedó la mano? Le quedó la mano, sí, sí. Lo cual apunta a que estas investigaciones oscuras del señor Röntgen en su oscuro laboratorio, tapado para que no le perturbase la luz,
pueden dar a luz a saber si nos hemos roto un dedo o no. Solo tenemos que poner la mano. Solo tenemos que poner la mano delante de estos rayos X y directamente veremos cómo están nuestros huesos, la mano o la cadera o la rodilla o la cabeza, para saber si nos hemos hecho daño o no, si tenemos los huesos bien, si nos hemos roto algo o qué es lo que ocurre en nuestro interior, sin necesidad de coger un cuchillo y abrirnos para ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior. Bueno, esto es sin lugar a dudas revolucionario en el mundo pues de la sanidad. Correcto, sí. Vaya, por Dios, ya nos podemos romper la mano con más tranquilidad. Faltaría más. Y ahora que dice esto tendrá alguna cosa que ver, como decía, con la radiactividad. ¿Esto duele o no duele que te crucen todas estas cosas? Pues no queda claro. A ver, doler no duele, la señora Röntgen no manifestó dolor alguno. Siguen juntos entonces, ¿no? Ahora bien, puesto que estas partículas tienen mucha energía, se está discutiendo hasta qué punto la energía que emiten estas partículas puede ser o no nocivo el abusar de estar expuesto a estas radiaciones. De hecho, lamentablemente, hace escasos 5 años el señor Pierre Curie falleció. Fue atropellado en las calles de París y estaba muy débil y no pudo recuperarse del atropello, y hay quien apunta que quizás estuviese débil debido a toda la radiación que ha recibido en su laboratorio. Obviamente su labor es brillantísima y le debemos muchísimo al señor Curie. Es una lástima que no le tengamos entre nosotros en estos momentos. Bueno, pero su mujer ha continuado haciendo los trabajos. Su mujer es brillantísima, lo cual es sorprendente que una mujer despunte tanto en París, en el ámbito académico de la ciencia, por favor. A mí me congratula realmente, pero no deja de ser sorprendente que triunfe tanto una mujer con tanto espíritu de trabajo y tanto sacrificio en unas condiciones que no son óptimas, la verdad, para trabajar, y realmente nos está ayudando a todos a entender el mundo en el que vivimos. Bueno, de hecho fue la primera mujer a que le dieron el Nobel, ¿no? Correcto. Hace muchos años. 1903, junto a su marido y al señor Becquerel, precisamente por descubrir esta radiación activa, que el nombre de radioactividad se lo debemos yo creo que a la señora Curie, hablar de esta radioactividad, radiación activa. Ya, pero entonces, si el señor Curie estaba tan débil porque la radioactividad es un poco mala, por mucho que solucionemos los dedos rotos, vamos a cargarnos otra cosa. No sé qué decir. Realmente se han encontrado maneras de frenar la energía o frenar esta radiación. Se han hecho experimentos. El propio señor Rutherford ha hecho experimentos de radiactividad, en los cuales ha visto que hay 3 tipos de radiactividad. Y ahora, sorpréndase, ¿qué nombre le hemos puesto a esa radiación? Alfa, beta y gamma. En un alarde de originalidad. Es que los científicos tenemos una chispa para estas cosas.